Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la elección del nuevo pontífice de la Iglesia Católica. El cardenal norteamericano Robert Francis Prevost fue elegido en el segundo día del cónclave para ser el sucesor número 267 en ocupar el trono de San Pedro y será conocido como León XIV. Para hablar de este tema me acompaña el doctor Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM, además profesor en diversas instituciones y experto en temas de religión y además gran divulgador de la razón y de la fe. Bienvenido, querido Jorge. Gracias por estar en Ventana Política. Pues gracias por la invitación y gracias por la presentación sobre todo. Oye, pues la verdad que el tema que nos convoca me parece de no solo de actualidad, sino de suma relevancia, no solo para los católicos, sino me parece que para el mundo entero. Y yo quiero empezar preguntándote justo qué significa de entrada que tengamos un papa de origen de Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, porque había esta idea, ¿no? O esta como especie casi de profecía, ¿no? De que no podía haber un papa de Estados Unidos porque, bueno, pues entiende que el país que es la primera potencia del mundo, pues no podía sumar, ¿no? Ya a su poderío económico y político, pues también una especie, ¿no? De fuerza, de hegemonía religiosa. Y sin embargo, para sorpresa de muchos, no sé si para ti, te lo pregunto también, si lo tenías en el radar, pero según las encuestas nadie se esperaba que fuera el cardenal, uno de los 10, por cierto, nacidos en Estados Unidos, pero tampoco era el más visible, en todo caso, el cardenal Prevost, nacido en Chicago. Sí, era una especie como de mito de volver a unir el trono y el altar, ¿no? Sí, que exacto. No se debía y no se podía y bueno, toda esta circunstancia. Mira, para mí sí fue una sorpresa y no fue una sorpresa, las dos cosas. Realmente el Papa se decide en las congregaciones generales, es decir, para que más claro para el público, muere el Papa, se lleva la semana de funerales y luego vienen 9 días de las misas del Papa y se define los cardenales, que es donde realmente reside la potestad pontificia en la sede vacante, deciden cuándo empieza el cónclave. En esos días ellos se están reuniendo diario. Sí, a veces 2 o hasta 3 veces al día, y estos se llaman las congregaciones generales. Se celebraron 2 congregaciones generales y conforme iba uno siguiendo la información que dan siempre un parte informativo, no son secretas. Esas no son secretas, cónclave, correcto. No son secretas, son privadas, pero no son secretas, ¿no? Sí, como entonces, las votaciones, digamos. Exactamente, se da información y todo. Y conforme fueron avanzando las congregaciones, a mí me fue quedando muy claro que ellos la tenían muy clara. Se decía que venían de muchos lados del mundo, que no se entendían. No, al contrario, entraron perfectamente, hicieron un diagnóstico muy crudo de las necesidades de la iglesia, de las necesidades del mundo y por lo tanto qué líder hacía falta. Y conforme se fue acercando eso, dije, estos hombres tienen toda la claridad del mundo. Lo que para mí no fue una sorpresa fue que hacía un conclave muy breve. Ese sí ya me lo esperaba. Sí me esperaba yo que fuera un pastor, que tuviera vocación misionera, porque ellos mismos lo dijeron, estamos buscando esto. Lo que sí sorprendió es que fuera Prevost, ¿no? Claro. Y lo más sorprendente de todo fue el nombre de León XIV. Sí, claro. Ahora te pregunto exactamente de qué hay en un nombre y la importancia del nombre, pero déjame volver exacto a este proceso porque es muy interesante lo que dices. A ver, mucho se habló de que el 80% de los cardenales electores, o sea, de los que tenían derecho a voto, que también era un número muy grande, es decir, fue un cónclave muy nutrido, incluso en Santa Marta tuvieron que hacer adecuaciones porque no tenían las habitaciones suficientes, no creo que tenían 130 y eran 133 por lo menos los electores, y se decía que era un cónclave, además de muy numeroso,
el 80% había sido designado por el Papa Francisco y que había también hecho designaciones de cardenales de lugares geográficamente muy dispersos, es decir, que muchos a lo mejor no se conocían, muchos venían de países no mayoritariamente católicos, y entonces también por eso había esta idea de que pues a lo mejor les va a tomar tiempo, ¿no? Ponerse de acuerdo, un poco lo que decías tú, porque pues muchos no se conocen. De hecho, el cardenal, por ejemplo, Prevost, pues era su primer cónclave, ¿no? Entró siendo cardenal y salió siendo papa su primer cónclave. Pero es muy interesante esta idea de si entonces iban a buscar la continuidad del Papa Francisco, siendo en su mayoría designados. ¿Tú ves en esta designación o en ese perfil que ellos decían esta idea de continuidad del legado del Papa Francisco? No, yo lo que veo es la continuidad con el Concilio Vaticano II. Okay. Yo creo que eso es lo que tenían en la cabeza, sí, porque además el pontificado del Papa Francisco, una de las cosas que significó fue el proceso ya final de la recepción del Concilio Vaticano II. Los procesos de recepción siempre son transgeneracionales. Entonces ya con Francisco ya vimos un Concilio Vaticano II perfectamente claro. Por eso puede salir León XIV, unas plenas declaraciones, es pedir la total adhesión al Concilio Vaticano II. No hay marcha atrás, señores, ¿no? Ahora, esta idea de que no se conocían, es que no hay internet, no hay Zoom, no hay teléfono, no hay chat. Okay. La comunicación es que se les olvida que los cardenales, sobre todas las cosas, son los ayudantes del Papa. Entonces tienen una permanente comunicación con el Papa y por lo tanto con los problemas de la Iglesia y del mundo. La otra cuestión es que nunca habíamos tenido un colegio de cardenales tan plural y tan diverso como el que tuvimos en esta ocasión. Y eso era una ventaja, no era una desventaja. Es decir, el diagnóstico sobre la situación del mundo iba a ser mucho más preciso que cuando era mayoría occidental, ¿no? Claro. O europea, ¿no? O europea, ¿no? Claro. Yo creo que eso facilitó muchísimo el trabajo. Qué interesante. Sí, al contrario, es decir, el diagnóstico fue muy claro y por lo tanto las necesidades de una iglesia en Asia, en África, pues no son las del norte de Europa. Y en todo caso, lo que sí pudimos ver es que se terminó la hegemonía de la narrativa de la iglesia del norte de Europa, ¿no? Es decir, la iglesia en crisis, la iglesia que no sabe a dónde va. En el norte de Europa estarán confundidos, pero no en todo el mundo. Entonces, más bien lo que nos habla es de un colegio de cardenales clarísimo, con un diagnóstico muy claro sobre la iglesia y sobre el mundo. Y dijeron, vamos por un pastor, pero además lo dijeron explícitamente, nadie engañaron. Vamos por un pastor, vamos por un misionero, queremos seguir con la sinodalidad, queremos seguir con estas iniciativas del Papa, pero queremos también a alguien que suscite la unidad. Ese es el talón de Aquiles del Papa de Francisco, es que como buen jesuita era muy confrontativo y ahí es donde a veces... Un papa polémico. Papa polémico, más porque los que buscaban la polémica, ¿no? Sí. Pero él sale, León XIV sale inmediatamente en una actitud muy decidida, aquí seguimos con la herencia de Francisco, con el Concilio Vaticano II, pero con una distinta espiritualidad. Y aquí el agustinismo sí está jugando un papel muy importante, Vero. Esa era mi siguiente pregunta. Es justo esta idea de que es un papa, bueno, son dos en realidad. Uno, el preguntarte si así como decías, había el mito de un pontífice de Estados Unidos, pero resulta que pues se eligió en todo caso como que al menos estadounidense, ¿no? De los norteamericanos, porque este es un papa, digamos, nacido en Norteamérica, pero sudamericano por adopción. Entonces tienes realmente casi eligieron al segundo papa, ¿no? Latinoamericano después de Francisco. Esa es mi primera pregunta. Sí. Qué interesante, ¿no? Fíjate que aquí he meditado mucho sobre ese asunto y yo creo que es el primer papa realmente universal. A ver, Francisco era latinoamericano totalmente. Él vivió en Argentina, viajó poco, Aparecida fue su gran herencia latinoamericana. Pero a ver, Provost nace en Chicago, la iglesia más importante de Estados Unidos, y él crece como católico bajo el cardenalato del cardenal George. Cardenal George es un cardenal muy importante en Chicago,
porque mientras la iglesia se partía a la mitad en Estados Unidos entre pro-choice, anti-choice, pro-vida, no vida, vida arriba, vida abajo, Cardenal George decía que la iglesia debía ser como la túnica de Jesucristo, seamless garment, no podía tener costuras, de suerte que la opción por la dignidad humana iba desde el primer momento hasta la muerte natural. Sí, tenía que ser integral y esto le costó caro al Cardenal George porque lo acusaron de ser pro aborto, lo cual era una mentira horrible, ¿no? Pero bueno, se forma en la iglesia más importante de Estados Unidos, que es Chicago, herencia irlandesa, italiana. Luego se mete con los agustinos, sí, que son de una espiritualidad muy distinta a la jesuita. Se va de misionero a Perú, regresa a Chicago. No se dice así, pero para que nos entienda el público, fue el general de los agustinos en el mundo. Es decir, él dirigió la orden de los agustinos en un periodo muy importante y viajó por todo el mundo. Eso, sí, pero además viajó con otra perspectiva, porque viaja a conocer las pequeñas comunidades que andan por todo el mundo. Regresa otra vez de misionero a Perú y entonces es que lo nombra obispo, Francisco, en Chiclayo. Luego lo manda a llamar a Roma, lo hace el creador de obispos de la iglesia. Imagínate lo que no conoce de la iglesia un hombre que crea los obispos. Así es. ¿Sí? Y también de la oficina de Latinoamérica. ¿no? Tenía el doble cargo. Tenía el doble cargo, ¿no? De encargado para América Latina. De suerte que sí es muy latinoamericano, pero es profundamente norteamericano también. Y aquí hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. Cuando se piensa en la iglesia norteamericana, pensamos, es que la iglesia poderosa económicamente. No. La iglesia norteamericana fue perseguida cruelmente, todavía entrando el siglo XX. Estaban prohibidas las escuelas católicas en Estados Unidos. Estaban prohibidos puestos importantes en Estados Unidos. Realmente la Iglesia Católica rompe ese cerco hasta mediados del siglo XX, es decir, con el ascenso de los políticos católicos. Con el primer presidente Kennedy, ¿no? Con el presidente Kennedy. Pero es una iglesia. Bueno, de hecho ha habido únicamente dos presidentes católicos, Kennedy y Biden, ¿no? Entonces, y Biden. Y Biden muy polémico, ¿no? Entonces, pero bueno, no vamos a cuestionar su fe. La autenticidad de su fe, entonces no lo podemos cuestionar, sino de religión católica, finalmente. De religión católica, un hombre de fe, opiniones de otro tipo. Pero aquí lo importante es entender que la iglesia norteamericana, de donde sale el León XIV, es una iglesia perseguida, es una iglesia sobreviviente que llegó a tener mucho poder y luego entró en una crisis muy profunda por el problema de los abusos de menores y se politizó mucho. Sin duda. Y ahorita es una iglesia muy dividida, ¿sí? Y él tiene que trabajar en la unidad. Qué bueno que es norteamericano porque conoce al monstruo en sus entrañas, ¿no? Por supuesto. Pero es muy universal. Sí, además en su propia en su propia historia personal, su propia familia, ¿no? Como dices, o sea, de un papá de origen francés, la mamá de origen español, tiene también vínculos con esta población creol, ¿no? En Luisiana. Es decir, él mismo integra, ¿no? Una pluralidad de culturas y de razas que me parece que también le dan una visión muy distinta, efectivamente, y mucho más universal. Como dices tú, casi, pues es también producto de comunidades migrantes y creo que eso también lo acerca muchísimo más a la realidad de uno de los problemas más importantes por los que está atravesando el mundo, que son las migraciones, ¿no? Son las migraciones, y aquí hay un dato que tú dijiste que me parece muy importante, la diversidad, la pluralidad, la universalidad. Fíjate que hoy en día la iglesia es más católica que nunca en su historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el siglo XX la iglesia se expande a todo el mundo. La iglesia crece muchísimo en el siglo XX. Sí, se hace chiquita en Occidente y entra en crisis en Occidente. De acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Pero se expande a todos los rincones del mundo. Entonces, un papa con esta visión tan universal, con un colegio de cardenales y de ayudantes, de ese nivel de universalidad, está totalmente capacitado para entrar en diálogo con el mundo, que es lo que él dijo. Sí, y su mensaje es muy contundente en eso y es muy agustino.
Cristo ha resucitado. Este es el saludo de Cristo a los apóstoles la primera vez que se encontró con ellas. Y el que Cristo esté resucitado significa que la iglesia va a tender puentes, va a tender diálogo, va a trabajar por la paz, porque Cristo sí es el nombre de la paz y su resurrección significa la paz para el mundo. Ese mensaje de entrada, bueno, sí, claro. Vamos en la casa. Paz esté, ¿no?, con ustedes, ¿no? Y la reivindicó, ¿no? En la misa, su primera misa, ¿no?, dominical, y en los mensajes que ha dado en estos breves días de pontificado. Y creo que en la iglesia se dice, ¿no?, que los papas responden a los signos de los tiempos, y que la iglesia no responde a los signos de los tiempos. Creo que la designación de este papa, porque después de la sorpresa vino pues el enterarse, ¿no?, justamente de todas, desde su biografía, ¿no?, y su trayectoria y demás. Y creo que ha ido conquistando a propios y extraños, precisamente, ¿no?, esta personalidad suya, las frases que ha dicho, las intenciones, justo como dices tú, su propia historia de vida, pero creo que también no lo podemos disociar del mundo, de la situación del mundo como está. ¿Qué signos de los tiempos vieron los cardenales o vio el colegio de cardenalicio como para estar tan seguros y tan ciertos, como dices tú, en este nombramiento al segundo día, a la cuarta votación, de inclinarse por el cardenal Prevost? Mira, no lo dijeron así, pero así lo describieron. La humanidad está enfrentando una crisis civilizatoria. Es decir, tal y como está planteada la civilización en este momento no es sostenible. Es decir, no es sostenible ecológicamente, no es sostenible una paz duradera como están las cosas, no es sostenible una economía mundial. En el fondo de las migraciones, y esto lo describe muy bien Francisco en Laudato Si, en el fondo de las migraciones están las guerras, está el desplazamiento de población por las guerras y sobre todo está el desplazamiento de poblaciones por el agotamiento de los recursos naturales en muchos lados. De suerte que tienen que migrar, tienen que irse a otros lados, las sequías en África, ¿sí? Entonces, frente a esta crisis civilizatoria, la única institución, y me atrevo a decirlo así, que puede dar un mensaje muy claro de tender puentes, de diálogo, de enfrentarse a esta locura que estamos viviendo es la iglesia. Es decir, la iglesia sí tiene este mensaje capaz de entender la enorme diversidad, porque la iglesia es muy diversa, y cómo a través de la diversidad se puede construir la unidad con un fin muy claro que pueda ser una convivencia civilizada, que eso es lo que significa una civilización, es decir, un crecimiento sostenible, una posibilidad sostenible de civilización. Y los primeros mensajes de León XIV están tan fuertes. Claro. Lo que pasa es que habla quedito, ¿no? Pero habla con mucha contundencia. Lo que se ha referido a la guerra en Ucrania es muy claro. Es decir, justo. Además, ya habló con Zelensky, cosa que incluso el Papa Francisco fue un poco más ambiguo en el tema de Rusia y Ucrania. De hecho, Ucrania en algún momento, bueno, Zelensky, ¿no?, justo como que le reclamó el no haber, digamos, sido más claro en términos de condenar la invasión rusa. Y este Papa ya habló con Zelensky, fue muy claro en decir que el pueblo invadido, ¿no?, digamos, la víctima en esto son los ucranianos. Habló también del conflicto en Gaza, que se termine justamente, ¿no?, con que se liberen a los rehenes, que se termine con la guerra. Y creo que está tomando posturas, como dices tú, ¿no?, suavemente, pero de una firmeza, digamos, notable en las pocas días, horas casi que lleva siendo papa. Horas que lleva, pero muy clarito. O sea, habla quedito, pero muy claro. Es decir, no. Contundente. Muy contundente. El mensaje que le dio a los cardenales fue clarísimo y contundente. A ver, este es el Concilio Vaticano II. Esto y esto y esto y esto. Sí, vamos a seguir con Francisco. No tiene marcha atrás. Sí. Y ahí viene la espiritualidad agustiniana, que es bien importante. Mira, hay una diferencia muy fuerte entre la espiritualidad jesuita y la espiritualidad agustiniana. La espiritualidad jesuita está muy centrada en la acción. De hecho, la máxima de San Ignacio es la contemplación de la acción, muy en la humanidad de Cristo, muy en las tareas que el ser humano puede hacer, en seguir a la voluntad, de decir, por eso son muy irónicos o muy confrontativos, muy al estilo de Francisco, ¿no? Es decir, sí, muy cristológicos y todo, pero van mucho a la acción. La espiritualidad agustiniana está muy confiada en la gracia. Es decir, aquí el actor, el protagonista es Dios.
Nosotros estamos entregados a la gracia y de lo que se trata es abandonarnos a la gracia de Dios y Dios irá marcando el camino. Entonces, en ese sentido, es muy lo que decía San Agustín, ¿no? El corazón del ser humano tiene hambre de infinito y solo un infinito lo puede llenar, porque Dios es más íntimo a mí que yo mismo, ¿no? Entonces, es una espiritual muy centrada en la gracia de Dios. Por eso le empieza a decir, es el resucitado. Y nos agarramos del resucitado para tener un programa de iglesia y así poder evangelizarlo. Y a los cardenales les dijo algo muy claro, bueno, en varios mensajes que ha dicho en el Ángelus también, ¿no? Que además lo dice desde el balcón de San Pedro. Yo espero que ya agarre esa costumbre y sea siempre desde el balcón de San Pedro, pues eso lo decidirá él, ¿no? Ya le y toca muy a él. claro, como dice, tenemos que convertirnos en misioneros, en discípulos y misioneros, que es la El máxima de trabajo Aparecida. cerca de la gente, sí, claro. Pero ese es un mensaje a los laicos, Sí. ¿sí? Para que dejemos de andar esperando ahí que, ay, es que el padrecito no hizo. No, pues tú eres discípulo y misionero, tú eres discípula y misionera, tienes que actuar ahí en tu propia comunidad, ¿no? Y hay que actuar como iglesia. Claro, claro, claro. Oye, ¿y qué hay en el nombre? Porque evidentemente al adoptar el nombre de León XIV, además de santos en la historia, ¿no? Creo que el primer León y algún otro, claramente el enfoque fue, o la mirada fue, y ya lo explicó él mismo, el por qué el nombre de León XIV después de León XIII, que fue un papa importantísimo. Y te pregunto justo, ¿qué hay en el nombre y qué connotación le da a este papado de León XIV? ¿Cuántas horas nos quedan de programa para saber por dónde empezar? Nos quedan minutos, pero te prometo que haremos una segunda parte, pero para dejar al público justamente con ganas de saber más. Bueno, a ver, lo obvio es Rerum Novarum, León XIII, Doctrina Social de la Iglesia. La conciencia social, digamos, la vocación social de la Iglesia. La vocación social de la Iglesia, pero aquí hay algo muy, muy importante. Mira, el centro de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana. La justicia, la misericordia, la caridad, todo gira en torno a la dignificación del ser humano. Ese es el núcleo de la doctrina social de la Iglesia, que es el núcleo del Evangelio. Pero aquí hay algo muy importante que también hizo León XIII. Eso es lo obvio. La otra cosa que hizo León XIII es mucho menos conocida. Y rápidamente nos tenemos que ir a Inglaterra, mediados de siglo, movimiento de Oxford, en donde un hombre extraordinario, hoy santo y próximo doctor de la Iglesia, aunque yo digo que ya es doctor de Iglesia, John Henry Newman, anglicano, se ponen a buscar la raíz apostólica de la Iglesia de Inglaterra. Por ello decían, si la Iglesia de Inglaterra es verdadera, tiene que ser apostólica. Entonces se ponen a estudiar a profundidad toda la tradición anglicana y Newman llega a la conclusión que esa solo se sostiene en Roma y se convierte al catolicismo sin conocer a los católicos, por amor a la verdad. Sí, se reordena sacerdote católico. Y él tiene dos ideas que causaron mucho escozor en una iglesia muy a la defensiva, una iglesia que había perdido los estados pontificios, que Pío XII había condenado los errores del mundo, que eran Pío IX, que había condenado los errores del mundo, que eran todos, en el sílabus eran todos, que se pierden los estados pontificios y se tiene que suspender el Concilio Vaticano I porque se pierden los estados pontificios. Es una iglesia autorreferencial y totalmente a la defensiva. Al mismo tiempo que sucede eso, John Henry Newman hace una propuesta doctrinal muy fuerte, que es, primero, tenemos que regresar al origen de la teología, que es el Evangelio, y el centro del Evangelio es la persona humana. La dignidad del ser humano es la que debe regir cualquier esfuerzo. Segundo, sí, la doctrina se mueve con la historia y por lo tanto la iglesia se tiene que ir adaptando a los tiempos, no en términos de modernidad, sino para anunciar el Evangelio. Eso causó una revolución teológica porque León XIII lo crea cardenal, lo saca del ostracismo y lo crea cardenal legitimando esta propuesta doctrinaria. Esa es la raíz de la gran revolución teológica del siglo XX que termina en el Concilio Vaticano II y se continúa hasta nuestros días. Ese es el otro señal de León XIII y es León XIV. Es lo que dijo desde el balcón. ¿Sí? Volvamos a la persona, sigamos adelante con Concilio Vaticano. Esa es la otra. Y bueno, y sobre todo la dignidad. Él habló de León XIII, que le tocó, digamos, enfrentar la primera revolución industrial y ahora estamos pues en la cuarta revolución industrial, en la era de la inteligencia artificial y que es fácil justamente con todos los adelantos, a lo mejor perder esa dimensión
de la dignidad de cada persona, ¿no? Y creo que él en ese sentido está muy consciente de este tiempo. Qué bueno que sea un matemático, también quiero decir, ¿no? Eso me parece justamente para responder justo a estos tiempos y no pensar que se trata justamente de los padrecitos hablando allá, sino que tienes a una gente pues que también es científico igual que teólogo, pero que entiende, ¿no? De la parte racional y de todos los movimientos y la revolución verdaderamente tecnológica que se está librando. Entiende muy bien lo que está pasando y bueno, viene la respuesta, así como la respuesta de la Iglesia a finales del siglo XIX, gracias a John Henry Newman y a León XIII, da una respuesta precisa y viene el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que estamos en los albores de la respuesta de la Iglesia a esto. Mira, con la Iglesia al siglo XXI, siempre, al siglo XXI, al tercer milenio. Hay una cuestión que no se entiende muy bien de la Iglesia. La Iglesia siempre va despacio. Por eso siempre llega antes. Esa es una buena frase. Y estamos llegando, ahorita como iglesia, como veo yo este pontificado, se está llegando antes que nadie, ¿sí? A entender la crisis civilizatoria que estamos viviendo y a proponer posibles soluciones a este problema. La iglesia siempre va despacio, por eso siempre llega antes. Sí, claro, y además quizá estemos ante un papado que puede ser largo, ¿no? Es decir, por la edad del nuevo Papa León XIV, pues a lo mejor estás hablando de unos 15 años o 20 a lo mejor, y que pues va a abarcar buena parte de este siglo XXI. Y en ese sentido, ¿no? Tomo tu frase. Y quiero terminar con una alusión, digamos, el elefante en la sala, que me parece que a lo mejor fue también el elefante en la Capilla Sixtina, que es Donald Trump. Y porque lo veo no en el sentido de que tenga que ser digamos, un personaje del cual hubieran hablado o no, pero sin duda, si pensamos, si ya estamos pensando en el país más poderoso, bueno, pues el hombre más poderoso en el sentido, ¿no? Terreno, en el poder político y económico, o con la capacidad de afectar a más personas en el mundo, pues sin duda es Donald Trump. Y creo que el haber elegido a un papa estadounidense que le puede hablar en su idioma, ¿no? Que, como decía yo en mi artículo más reciente, tenemos 2 jefes de Estado nacidos en Estados Unidos, pero creo que es quizá, no sé si decir un antídoto o una respuesta. ¿Qué tanto pesa o pesó, en tu opinión, el factor Donald Trump en la elección del cardenal de Chicago? Yo creo que nada. Yo creo que fueron muy libres los cardenales en elegir, ¿no? Ahora, hicieron una magnífica elección y para que la cuña apriete a ser del mismo palo. Eso, exacto. Y desde antes de ser electo papa puso en su lugar a John Vance, J.D. Vance, que dijo J.D. Vance, sí, claro. Que dijo una barbaridad y le dijo, no, señora, el Cristo no hace acepción de personas. Aquí no me salga con que primero unos y luego los otros, ¿no? Ni pone jerarquías, ¿no? Ni pone jerarquías. Exacto. Ahora, con la inmensa... Ahora, yo creo que ya tuvo una primera confrontación con Trump. Su posición en Ucrania y su posición en Medio Oriente. Es decir, ha sido más claro, exacto. Ha sido clarísimo, ¿no? Es decir, Ucrania es el país invadido y por lo tanto la doctrina de la guerra justa implica que hay que defender a Ucrania, ¿no? Hay un conflicto en Medio Oriente, sí, pero ya dejen de matar palestinos y que regresen los rehenes. O sea, esa ahí ya se distanció años luz de Trump. Ya no digamos en temas como migración y otros, ¿no? Así es. Y además esperemos que sobreviva a Trump muchos años más. Bueno, mira, Trump se va en 3. En el cargo, sí, exacto. Dios le dé larga vida a León XIV. Así es. Sigo feliz. Así es. Esa es una buena manera de concluir este podcast y agradecerte el haber estado aquí y prometido que te buscaremos para una segunda parte cuando tengamos más justamente del pontificado del León XIV, que seguramente nos dará. Pero yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de hablar de lo que abunda en mi corazón, porque eso lo llena uno de gozo. Así es. Y muchas gracias por esta plática. Yo a todos ustedes los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a seguir justo nuestras cuentas personales. La cuenta del doctor Jorge Trasloceros en X, antes Twitter, es @jtraslos, y la mía @Verónica Ortizó. Y ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios, sobre todo por un tema tan apasionante.
También los invito a seguir todas las redes de El Heraldo y de El Heraldo Podcast y a escucharnos los miércoles en la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.